Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Pues hoy vamos a trabajar un poquito sobre el tema base de datos y también vamos a hablar un poquito sobre los tipos de base de datos. Eh, la pregunta es, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos es una colección de información o un conjunto de información de forma ordenada que se relacionan entre sí para lograr un propósito, un objetivo. Eso es una base de datos, un conjunto de información o colección de información relacionada. También podemos ver una base de datos mentalmente, podemos visualizarla como un contenedor, ¿m? Como una especie de contenedor que acumula o que almacena información, siempre de manera ordenada a que las informaciones sean más accesibles, más rápidas. Así podemos ver una base de datos, como un almacén que recolecta y almacena información de la forma ordenada. También vamos ahora un poquito a visualizar una base de datos, a tener por lo menos una visualización. Yo en lo personal puedo eh, visualizarla de dos formas. Puedo decir una base de datos no automatizada y una base de datos automatizada. Entonces vamos a ver mentalmente, a verle en la mente, qué es una base de datos automatizada, a qué nos referimos con eso. Pues bien, nosotros en nuestro diario vivir tenemos una base de datos. De una manera u otra trabajamos con base de datos, aunque ese concepto, esa descripción de base de datos no la conocemos, no la habíamos escuchado, pues sí utilizamos lo que en realidad se le aplica a una base de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar en un armario donde tenemos ropas, pantalones, camisas. Ese armario, como vemos aquí, debemos de tenerlo bien organizado, los bultos en una sección, en un departamento, las almohadas, las camisas, los pantalones, cada cosa en una sección, en un almacén, en una parte de nuestra base de datos ordenada. Entonces, el armario equivale a la base de datos y lo que está dentro de esa base de datos, de ese armario, equivalen los elementos. Y cada elemento, que viene siendo una sección, un apartado del armario, contiene un objeto. Y ese objeto son las informaciones. O sea, comparándola con una base de datos, tenemos, por ejemplo, la camisa en un lugar. Cuando nosotros vamos a buscar una camisa, vamos directamente al lugar donde está la camisa. Si vamos a buscar un pantalón o un bulto, vamos directamente a ese sitio donde lo tenemos ubicado. Y eso nos permite tener ese armario ordenado, nos permite acceder fácilmente a esos objetos. Imaginémonos entonces que tenemos todo ligado, todo junto. Imagínense un desorden. Cuando vamos a buscar algo, tenemos que comenzar a quitar esto, buscar por aquí, buscar por allá, y perdemos tiempo. Y cuando ya encontramos lo que estamos buscando, entonces tenemos que volver a poner todo como estaba, un poquito más ordenado, no dejarlo así tirado. Entonces, esa es la importancia de tener una base de datos organizada. En este caso pensamos en un armario, porque si organizamos las cosas y las buscamos por sección. También podemos pensar en nuestro diario vivir en una mochila o un bulto donde almacenamos documentos, cuadernos, libros. En el caso de una mochila la mochila viene representando lo que es la base de datos y los cuadernos son los elementos de esa base de datos y cada cuaderno tiene información, lo que escribimos en ellos. Entonces, un cuaderno, por ejemplo, ¿de qué forma tenemos nuestra mochila organizada? Cada cuaderno representa una asignatura, matemáticas, sociales, naturales, español, informática, y en cada uno de esos cuadernos lo utilizamos para escribir información. Ahora imaginémonos una mochila con un solo cuaderno y que en ese cuaderno vamos a plasmar todas las asignaturas, 12 asignaturas, todo ligado, un poquito desordenado, un poquito tedioso. Entonces, en nuestro diario vivir, en nuestra personalidad, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, utilizamos esto es equivalente a una base de datos porque organizamos información. Ahorita, en la diapositiva anterior, vimos una base de datos orientada, plasmado con objetos, con ropa, bulto y esas cosas. Y aquí lo estamos viendo ahora un bulto que contiene información,
contiene cuadernos y los cuadernos contienen información. Esa es una base de datos no automatizada. Entonces, otro ejemplo que podemos ver, una base de datos no automatizada es, por ejemplo, un librero, un estante o biblioteca, donde tenemos los libros organizados por departamento. Cada espacio o cada departamento de ese estante o librero contiene el libro de una categoría, libro de un autor. Y tener ese estante o librero bien organizado indica que cuando vamos a buscar la información, vamos directamente allá, a esa información. En caso de que tenemos los libros ligados, libros de matemáticas con sociales, libros de español con naturales, una ligadura un poco tedioso. Por eso siempre, sin importar de qué forma sea la base de datos, si sea automatizada o no, tenemos que tenerla bien organizada, bien organizada. Entonces, también podemos ver otro ejemplo en nuestro diario vivir, de qué forma implementamos una base de datos. También cuando guardamos los CD de música en un bulto de CD o en una caja, también en un estante, podemos clasificar esos CD por género, por artista, bachata, merengue, y cuando estamos buscando un CD de una especie, de un género, vamos directamente a ese CD, también por colores. Ahí implementamos esa metodología de lo que es una base de datos organizada, pero en este caso no automatizada, sí, porque no está en un computador. Otro ejemplo de las bases de datos no automatizadas también pueden ser los archivos, carpetas, folder. Recuerden, por ejemplo, algunas empresas, instituciones, no sé si ustedes han logrado ver o han tenido la experiencia de ver algún archivo. Por ejemplo, en los centros educativos utilizan archivos para almacenar la información en los formularios de los estudiantes, de los maestros, de los conserjes. Entonces, en esos archivos, ellos almacenan la información por gaveta, la gaveta A, la gaveta B. Todo lo que se almacena en la gaveta A corresponde a todo lo que inicie con la letra A y lo que se guarda en la gaveta B. Entonces, de esa forma lo van organizando. Eso es una base de datos no automatizada, pero ellos están organizando la información ahí. También, otra forma de ver la base de datos es base de datos automatizada. Entonces, ¿en qué consiste la base de datos automatizada? Que sí sean automática. Ya tienen que ver con lo que es un computador, tienen que ver con lo que es un programa que gestione la base de datos, que administre nuestros datos. En este caso tenemos un computador. Recuerden que aquí nosotros muchas veces escribimos información, la digitalizamos para que sea más fácil de buscar, de compartir. Pero también existen algo que se llama gestores de base de datos. Lo tenemos aquí al lado, como MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server, Access, entre otros gestores de base de datos. Esos programas permiten que nosotros estructuremos, diseñemos una base de datos y entonces la información la pasemos a ese programa. Pero ese programa, se supone, los gestores van a estar instalados en un computador. Entonces a eso le llamaríamos ya una base de datos automatizada, una base de datos digital. Que con este asunto es que nosotros vamos a trabajar con base de datos automatizada. Pero bien, ahí no se queda el asunto. Fíjense bien, las bases de datos automatizadas dependen mucho de la base de datos no automatizada. Porque nosotros en el computador diseñamos carpetas y subcarpetas. Incluso nosotros en el computador digitamos información, pero esa información tenemos que verla de un documento que no está automatizado. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un archivo de información. Imaginémonos una empresa que tiene un archivo, mucha información, y ellos tienen que buscar, abrir gaveta para ver la información y buscarla folder por folder. Ellos se cansan, pierden tiempo, a veces se pueden equivocar, etcétera. Pero si creamos una base de datos automatizada, por ejemplo, entonces la información que tenemos en este archivo la pasamos al gestor de base de datos, cualquiera de esos que estén ahí, que diseñemos y estructuremos una base de datos de acuerdo al archivo o a la empresa como manejen la información. Entonces, estas informaciones que están aquí, todas las pasamos digitalmente a un programa, a un gestor. Se supone que ese gestor
está instalado en su computador, porque todo va a ser introducido por el teclado. Entonces esa información se introduce al computador y tenemos como intermediario un medio que va a administrar, que va a gestionar esa información, que son los gestores. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, todas esas informaciones no automatizadas, ya introducidas en un computador, administrada por un gestor de base de datos, o controlada o manipulada por un gestor de base de datos, entonces la empresa si quiere puede guardar ese archivo, si quiere puede botar el archivo o ponerlo por un lado porque ya no lo van a usar. Ya todo lo que van a manejar será dentro del computador mediante los gestores de base de datos. Entonces así es como procede, así es como funciona todo. ¿Ok? Bien, entonces, miren, existen muchísimas empresas que utilizan base de datos. Por ejemplo, programas, aplicaciones. Por ejemplo, Facebook tiene su gestor de base de datos para guardar sus informaciones. WhatsApp, Google, YouTube, eh, supermercados y tiendas que registran su producto, le venden a los clientes, le fían a los clientes, llevan todo ese control de registro y almacenamiento mediante una base de datos. Los bancos, el Banco Reserva, el Banco Popular y otras entidades bancarias también tienen sus programas y esos programas se conectan a una base de datos para almacenar las informaciones. También las bancas de lotería que tienen su programa, muchas veces cuando ustedes van, lo mandan a jugar un número o lo que sea, no sé si se dan cuenta que los banqueros abren un programa y ahí registran el número que ustedes están comprando, pues esas informaciones todas se registran en una base de datos. Ahora, las empresas que no tienen sistema y que no tienen una base de datos automatizada mediante un computador y un gestor de base de datos, tienen que manejarse de manera no automatizada, mediante hojas, archivos, gaveta, y manejarse de esa manera. Pues bien, en eso consiste. Entonces, una de las ventajas que tienen las bases de datos es que pueden almacenar grandes cantidades de información y más cuando es automatizada. Cuando la base de datos es automatizada, tiene esa capacidad, esa ventaja de almacenar grandes cantidades de información. Y también, si no es automatizada, si también la persona busca la manera de que mientras más informaciones hayan, pues normalmente el archivo tiene que ir agrandando. Eh, Otra ventaja es la forma de compartir la información de manera fácil. Si la base de datos es automatizada, mucho más fácil se comparten las informaciones. Más en una empresa donde existen 5 oficinas y hay una oficina 1, una oficina 2, una oficina 3 y la oficina 3 quiere ver una información que registró la oficina 1 mediante una base de datos automatizada, sería fácilmente ver la información porque se comparte muy fácil. Es más fácil que una base de datos que no sea automatizada, pero como quiera pueden compartirse ambas. También el acceso rápido a la información. Una base de datos automatizada es mucho más rápido que una no automatizada. Y ya vimos los ejemplos anteriores. Si yo, por ejemplo, tengo que buscar datos de un estudiante para ver la calificación, para ver en qué curso está, y no es mediante un computador, entonces tengo que decirle a la persona, al alumno, deme 5 minutos, deme una hora, o venga o regrese mañana para darle respuesta, porque yo tengo manualmente que buscar eso al paso en un archivo de manera no automatizada. Pero cuando la base de datos ya es automatizada, entonces es más rápido. Simplemente con escribir el nombre, el número del estudiante, el curso, el sistema automáticamente me busca esa información y puedo dar respuesta rápido a lo que me están pidiendo. Ahí está la rapidez de la información. Otra cosa es que las bases de datos bien organizadas, bien estructuradas, eliminan la redundancia de los datos repetidos. Una base de datos bien estructurada no va a estar un alumno 2 veces registrado. Lenin Daniel se registró y luego cuando vuelva otra vez Lenin Daniel. No. Si ya él está registrado, simplemente lo buscan, lo encuentran y actualizan cualquier información de él y no tienen que repetir la información. Eso es en una base de datos que esté
bien organizada. Eh, Otra ventaja sería el aumento de productividad y rendimiento. Es decir, con una base de datos bien organizada y automatizada, hay mucho más rendimiento porque las cosas se hacen más rápido. Y también cuando es automatizada, lo que hacen 5 personas lo pueden hacer ya 2 o quizá uno. Una persona puede hacer lo que hace 5 personas cuando ya es mediante un computador que se está trabajando las informaciones y mediante un gestor de base de datos. Hay mucha rapidez. Eh, entonces, dentro de las desventajas, no, lo que es ventaja para las bases de datos también puede ser desventaja. Por ejemplo, el tamaño. El tamaño puede ser una desventaja, porque mientras más información se estén registrando, estemos almacenando, pues la base de datos va a ocupar más espacio, ya sea una base de datos no automatizada o ya sea una base de datos automatizada. En una base de datos no automatizada, mientras más información almacene, pues más espacio va a ocupar en ese cuarto, en ese lugar donde esté. Y si es mediante un computador, pues el disco duro eh, se va limitando porque va ocupando mucho espacio en el disco duro. Pues en eso también es una desventaja, pero tanto en el tamaño como en el aumento, sí, en el tamaño, tanto en el tamaño, esa parte ahí del tamaño ya se está corrigiendo. Hay muchas medidas, muchas estrategias, muchas técnicas para evitar que el tamaño de almacenamiento en una base de datos sea un problema. Ya se están implementando soluciones para eso. Eh, También tenemos el costo. Bueno, el costo lo vamos a ver de manera en cuando se tenga que reparar una base de datos. Si una empresa tiene una base de datos, ya sea automatizada o no, bueno, si es automatizada, si el computador sufre daño, si la base de datos sufre algún tipo de inestabilidad, pues tienen que chequear eso, ya sea reparar el computador o reparar la inestabilidad de la base de datos, si es automatizada. Y si la base de datos no es automatizada, como vimos anterior, se maneja con archivos, si un archivo se daña o está roto, lo que sea, o está causando problemas, pues hay que reparar o comprar otro. Y entonces eso es costo, eso es gasto, y ahí tiene su desventaja. Eh, entonces tenemos otra desventaja que es la actualización. Eh, Ustedes saben que todo cambia, todo va cambiando. Y en una base de datos automatizada, mediante un computador y gestores, los gestores son programas, y ustedes saben que los programas siempre cambian en versiones. Tiran hoy una versión nueva, mañana tiran otra versión. Y entonces es bueno siempre que la empresa no se quede atrás, ya sea con un gestor o con un sistema viejo. Es bueno que cada vez que la cosa cambie, vayan ellos también cambiando. Porque si una cosa cambia, ya se ha actualizado, es porque hay mejora. Y eso es lo que se quiere, una base de datos, mejora. Miren aquí el ejemplo de 2 vehículos. Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo viejo y ya del 1990, y aquí tenemos un vehículo del 2000. En el del 2020 tiene más confort, es más cómodo, entonces tenemos que ir cambiando. También por ejemplo, miren esta forma de almacenar, de organizar, por ejemplo, la información mediante estas pequeñas cajitas que se ven acá. Eh, Vemos cómo se está llenando. Si queremos actualizar esa forma de organizar la información ahí, tenemos que conseguirnos un archivo más grande, con una gaveta más grande, que tenga más espacio, y actualizar de este tipo de archivo a uno más grande, con una gaveta más amplia, que es una actualización. Eso ya es como quien dice, también hay gasto porque hay que pagar. También tenemos
Recuerden también los sistemas operativos. Hablando de actualización, recordemos también el sistema operativo Windows. Por ejemplo, Windows eh, siempre ha ido cambiando. Siempre ha estado en actualización. Imaginemos nosotros trabajando con la versión XP del 2001, 2002, y que hoy en día ya estamos trabajando con la versión 10 de 2015 en adelante. Tener la versión XP del 2001 instalado y trabajar con eso significa que hay Windows, que podemos compararlo con Windows, que Windows siempre se está actualizando, se está cambiando. Eso mismo sucede con los gestores de base de datos y con los equipos electrónicos como las computadoras. Eh, También una desventaja que sí es delicada es la vulnerabilidad y los fallos. Por ejemplo, una base de datos vulnerable a que puedan robarse, por ejemplo, eh, vamos a decir que tenemos una base de datos, un computador, y que el CPU se lo roben. Ya la empresa perdió toda la información. O vamos a decir que tenemos un archivo de madera y que de repente hubo un incendio y que ese archivo se queme. Ya se perdió la información. Vamos a decir también que tenemos un computador y en ese computador está la base de datos de una empresa y que de repente haya un alto voltaje, que se desprenda un rayo y que queme el computador o que dañe el disco duro. Ya ahí hay problemas porque la información se puede perder y si la información se pierde se ha perdido todo. ¿Ok? Pues bien, entonces pasando ahora a la parte de los tipos de base de datos, tenemos, por ejemplo, las bases de datos jerárquicas. Como pueden observar, las bases de datos jerárquicas se caracterizan porque se modelan, se representan. Su arquitectura está representada mediante nodos. Como pueden ver, no sé si se pueden ver bien esta imagencita aquí. Pueden observar que hay un nodo que es el principal, que se llama la base de datos, y de ese nodo principal surgen otros nodos, que son los nodos hijos. Un nodo hijo puede ser un padre si tiene otro nodo. Entonces, la desventaja de las bases de datos jerárquicas es que si un nodo padre, si una sección, un espacio de esa arquitectura se elimina, los nodos hijos también se pierden. Ahí radica una de las desventajas. También en las bases de datos jerárquicas suelen ocurrir la redundancia. Por ejemplo, si tenemos un archivo, una sección que se llame, por ejemplo, a productos enlatados, y en esa sección vamos a registrar todos los productos que vienen enlatados. Pero imaginémonos también que tenemos productos como prendas, joyas, tenemos que crear otro nodo aparte para registrar su producto. Ya una forma correcta sería crear un solo nodo que se llame producto y en ese nodo registramos todos los tipos de productos. Pero en las bases de datos jerárquicas trabajan, su arquitectura es de esa forma. Es mediante nodo y cada nodo depende de un padre. También surge la redundancia en ese tipo de base de datos jerárquica. La ventaja de esa base de datos jerárquica es que es más fácil de buscar, de seleccionar lo que se desea obtener. Porque al estar más clasificada, uno puede ver con más facilidad lo que está buscando, lo que quiere. Esa base de datos jerárquica fueron uno de los primeros modelos que surgieron y que puede ser que en la actualidad hayan empresas que estén implementando todavía esa metodología de base de datos jerárquica, pero ya muy pocas, casi ya está desapareciendo. O sea, diría yo en mi personal, porque en el ambiente que yo trabajo, rodeo, investigo y visualizo, no he visto empresas utilizándola aún, aunque en otros lugares lejos quizás sí la utilicen. Otro tipo de base de datos es las bases de datos en redes. Las bases de datos en red
es una versión de la base de datos jerárquica, es una versión mejorada de la base de datos jerárquica. Pues en la base de datos en red ya un nodo puede tener más de un padre, o sea, una sección, un espacio de almacenar información puede depender no de una sola sección padre, sino de varias. Lo que significa que si una sección está conectada a dos secciones padre, si se elimina una de esas dos secciones padre, como quiera la hija sigue funcionando, ¿eh? No se borra, que eso es una ventaja. Y además de eso, la redundancia disminuye. En las bases de datos de red, la redundancia disminuyen. Como pueden ver la gráfica, aquí esos rectángulos que se ven ahí son las secciones, son los elementos de la base de datos en red, y podemos ver cómo ambos se están conectando una con otra, ¿ok? Por ejemplo, la sección que dice Ciudad Barquisimeto, esa sección que tiene, por ejemplo, tres secciones hijos, tres productos, esas que se ven en el medio. Si la base de datos, por ejemplo, si el elemento, por ejemplo, que se llama Valencia, desaparece, lo borramos, los hijos de Valencia siguen existiendo porque están conectados al elemento que se llama Barquisimeto, ¿verdad que sí? Barquisimeto, que es una ciudad. Pues bien, entonces tenemos las bases de datos transaccionales. Esa base de datos, la característica de esa base de datos es que ella se preocupan de que todo lo que se está trabajando funcione al 100%. Si estamos, por ejemplo, registrando vamos a decir, estamos registrando la información de un padre y también estamos registrando la información del hijo, esa base de datos transaccional procura que ambas informaciones se guarden al mismo tiempo, si es necesario que se guarden al mismo tiempo. También, por ejemplo, cuando vamos a verlo de esta manera, cuando se hace, por ejemplo, una transacción en un banco, que estamos, por ejemplo, depositando dinero, la base de datos se preocupan que eso que se está haciendo se haga seguro al 100%. Y en eso es que consiste en la base de datos transaccionales. Entonces, tenemos las bases de datos también relacionales. Las bases de datos relacionales son actualmente las más usadas, las más populares, porque, voy a decirlo, por decirlo así, un 100% evitan la redundancia y toda la información se relaciona una con otra. Por ejemplo, este es un esquema de ese modelo de la base de datos relacional. Por ejemplo, en la sección que dice cliente, ahí los clientes no se repiten. Cada registro de un cliente es diferente. También las facturas no se repiten. Las ventas, los proveedores, los productos y las categorías. Y como pueden ver, todo depende de otro. Hay una relación. En las bases de datos relacionales, todos los elementos de esa base de datos están conectados uno con otro porque requieren la conexión, porque ambos dependen de otro. ¿Ok? Entonces, tenemos también las bases de datos orientadas a objetos. Son bases, yo le llamaría bases de datos que actualmente están surgiendo, ya tienen un tiempo que se ha estado implementando, sí, tiene mucho tiempo ya, pero son más nuevas que las bases de datos relacionales. Las bases de datos orientadas a objetos constan de una sección que se llama clase, objetos, atributos o métodos. Entonces, cada objeto depende o puede compartir información con otro objeto, como se observa aquí en la gráfica. Aquí yo tengo, por ejemplo, un registro de una persona que se llama Juan Pérez. Esa persona tiene atributos, tiene edad, trabaja, tiene un puesto, tiene salario. Entonces, ¿qué sucede con María Suárez? María Suárez es otro espacio, otro objeto, y María Suárez también tiene las mismas cualidades que Juan Pérez.
las mismas características. También tiene edad, trabaja, tiene un puesto y también gana salario. Y pueden ver ahí cómo las informaciones pueden compartirse, ¿ok? Entonces, en una base de datos orientada a objetos, se evita mucho la redundancia de atributos, la redundancia de objetos. Otro tipo de base de datos también es la base de datos documental. También es, es un tipo de base de datos no relacional, no SQL. Es una base de datos que se implementa bajo documentos, bajo textos planos, como pueden observar ahí la gráfica, hojas. Y cada registro equivale a un archivo, a un documento. Si, por ejemplo, Lenin se va a registrar, pues para Lenin se va a crear un documento con toda la información. Pues si Rigo se va a registrar y la base de datos es documental, se genera también otro archivo con todos los datos de Rigo. Entonces, en una base de datos documental ocurre la redundancia, hay redundancia, pero también una ventaja que tiene la base de datos documental es que almacena cualquier información en formato de texto. Lo almacena. También maneja grande cantidad de información porque es texto que se está almacenando. También la forma de recuperar los documentos es bien ágil. Entonces, esa es las características de las bases de datos documentales, que trabajan en forma de texto, de archivo, de documentos. Hay varias empresas que implementan ese tipo de base de datos dependiendo lo que ellos quieren hacer, dependiendo de lo que se quiere, implementan ese tipo de base de datos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan tenido un poquito de conocimiento sobre lo que son las bases de datos y los tipos. Y pues nos vemos en la próxima clase.